tardes, amables auditores. En Radio Portales 89.5 FM e Internet acompañamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Conversamos sobre temas de interés regional y nacional. Compartimos con ustedes también la magia de los viajes marítimos, cultura y noticias que nos ayudan a mirar el futuro con optimismo. Este jueves 20 de octubre participan en el panel de Vamos Somos Chilenos Marianela Antonucci, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, Marcelo González, líder de la Fundación para el Progreso en Valparaíso, Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, y quien les habla, Enrique Cordobés, presidente de ECOSUR Chile y socio de la Cámara Chilena de la Construcción. Hola Marianela y Marcelo, bienvenido Daniel. Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo están? Hola, hola Enrique, muchas gracias por esta notable invitación. En realidad me siento muy honrado de poder estar en este espacio y compartir algunas ideas que realmente no solamente nos preocupan a nosotros, sino que le preocupan a todo el país. Pero fantástico. Y tener la palabra autorizada de un abogado nos va a ayudar a que no nos caigamos de los márgenes fuera de la ley. Así que, bueno, ahora yo tenía algunas reflexiones que están dando vuelta, que por tercer año consecutivo, el aniversario del 18O sirvió para que los delincuentes realizaran acciones de vandalismo y saqueo en Valparaíso y otras ciudades del país. En tanto, siguen sin resolverse las demandas sociales, que se manifestaron en forma multitudinaria y pacífica el 25O. Esto refleja la dicotomía entre el uso de la violencia con fines políticos y la capacidad de la clase política para representar a sus electores, lo cual también quedó demostrado con el aplastante rechazo a la propuesta constitucional de la Convención en el plebiscito de salida. ¿Qué opinan ustedes, estimados amigos, sobre esta dicotomía entre la violencia política y las demandas sociales? Daniel, si tú quieres partir. Primero las damas, Ya, Bueno, perfecto, okay, no hay problema. las Bueno, se ha dicho en reiteradas ocasiones que la gente ya está aburrida de todo lo que está pasando, tanto en la clase política, los desmanes, la desconexión entre autoridades y la gente. Y bueno, pensando en los destrozos en varias ciudades de Valparaíso, o sea, de Chile, perdón, que yo tengo Valparaíso en mi cabeza. En todo Chile en realidad ocurrieron desmanes y creo que el 18 de octubre nos tenemos que encerrar, y al igual que el día 29 de marzo, que el día del joven combatiente o el joven delincuente. La verdad es que no creo que hay fechas que deberían ser recordadas, pero no provocar destrozos, saqueos. En Santiago, en Puente Alto, quedó pero un destrozo pero descomunal, y pienso que eh, para solucionar todo esto hay que ponerle un pare a la delincuencia y darle realmente más facultades a Carabineros y resguardar su integridad, porque en realidad los delincuentes son los que están protegidos y los Carabineros son los que en realidad no tienen ninguna protección y son los primeros que son dados de baja. La verdad que un triste aniversario 18 de octubre, aunque el gobierno dice que que lo celebran porque ha bajado considerablemente la delincuencia comparado con años anteriores. La verdad no sé en qué mundo viven. parece que nos quedamos sin... ¿Sí? Daniel se quedó inmovilizado en un momento, ¿Verdad? fallas de internet. Oye, Marcelo, entonces tú, por favor, complementa. Ya, sí, mira, o sea, yo creo que respecto a la pregunta que tú haces, deberíamos partir de la base que no debería existir esa dicotomía, porque deberíamos desde el principio entender que la violencia en ningún caso debería estar presente y debería estar, digamos, validada. Y yo creo que parte de los aprendizajes que deberíamos tratar de sacar de todo de este fenómeno que se generó desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha es que no hay ningún motivo ni razón que justifique que exista la violencia que existió, que existan los destrozos que existieron y todo lo que convivimos y vivimos durante todo este tiempo. Entonces, creo que esa dicotomía, plantear la dicotomía, creo que
te permite o reafirma esa legitimidad de violencia que no debería haber. Aunque entiendo el punto, sin duda, entiendo el punto porque lamentablemente es el contexto en el que estamos hoy, pero Sí. creo que así como hoy parte de la izquierda ha estado desconociendo que fueron los que validaron la violencia todo este tiempo, creo que deberíamos aprovechar el momento también para reafirmar nuestra posición, bueno, para la gente que nos escucha constantemente el programa, nosotros terminamos siendo majaderos en términos de decir que la violencia no se justifica nunca, Nunca. que independiente de las necesidades y independiente de todas estas problemáticas que tenemos en Chile, que sin duda, y como bien señalas tú, todavía no le hemos dado respuesta. De hecho, si uno revisa la encuesta CADEM del día lunes, a las personas se les preguntó cómo consideraban que estaba Chile en distintos ámbitos, donde hablaban de pensiones, salud, seguridad, delincuencia y un montón de otras cosas, y en todos y cada uno de ellos la gente respondió que estábamos peor. Entonces, eh, independiente de todos de estos ámbitos, por muy mal que estemos, la violencia nunca debería justificarse, y bueno, ahí tenemos un problema político todavía sin poder resolver, que es cómo solucionamos los problemas que tenemos hoy. Sí, fíjate que mientras regresa Daniel, que ha tenido algún inconveniente con internet, yo quisiera recalcar un punto que Perdón, Enrique, me sí, dice Daniel que está en la sala de espera. perfecto. Ah, bienvenido. Ya, perfecto. Aquí está Daniel nuevamente. Eh, Mira, mientras aparece Daniel, yo quiero, decía, reiterar un punto en el sentido de que un estallido puede ser una explosión espontánea o una explosión activada, dirigida con un detonador. Sí, Entonces, lo del claro. 18 siempre yo he estado convencido de que no fue un estallido social, no fue una explosión espontánea que se haya activado por las condiciones sociales, sino que fue unas acciones muy bien organizadas, eh, algunas de típico corte terrorista, como el ataque a las estaciones del metro, que posteriormente provocaron una conmoción social que se manifestó el 25 de octubre en forma masiva y pacífica. Entonces, ¿cuál Exacto. fue el estallido social y cuál fue la actividad planificada, delictual? Esa es Hay, hay- la hay- dicotomía que hay yo que, quería precisar. No sé si tú piensas lo mismo, Daniel. Mira, me quedé congelado justo, bueno, estaba escuchando atentamente a Marianela. Por primera vez, yo creo que no voy a estar de acuerdo con mi amiga Marianela. Y lo digo porque en realidad la fecha, esta del 18 de octubre, 25 de octubre, no hay que celebrarla. Esa fecha hay que eliminarla del calendario anual del país. No hay que celebrar esas fechas que realmente fueron un desastre y una vergüenza para el país. Ahora, respecto de las causas que en provocaron las realidad no era celebrar, Daniel, era conmemorar. Eh, conmemorar, eh, celebrar bajo ningún punto de vista. no, a lo que voy a conmemorar, o sea, a lo que voy yo es, digamos, Sí, olvidar y no conmemorar este tipo de fechas que realmente traen un malestar a las personas que somos honestas, trabajadores y todas aquellas otras personas que perdieron todo su patrimonio, que por muchos años, con mucho esfuerzo, lograron acumular y dedicarse a producir para el país. Pero volviendo al tema, en realidad este estallido, en realidad fue un estallido delictual muy bien organizado por el terrorismo internacional y por el Partido Comunista, y aprovechándose de esta circunstancia por la mala actividad de la clase política. Si realmente los políticos aprovecharon la oportunidad y obviamente respaldados y dirigidos por el Partido Comunista, porque el Partido Comunista lo que quiere es cambiar la constitución y escribir una nueva constitución de tal manera de llegar al poder total como ha sido en los países comunistas, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, eh, Venezuela, ¿no es cierto?, Ecuador, etcétera, y tener este asunto. Y los políticos, obviamente, aprovechándose de su incapacidad para poder satisfacer las necesidades de la gente, que son todas materias de ley, le echaron la culpa a la Constitución, ¿no? Aprovecharon esa grieta y convencieron a la gente que realmente una nueva Constitución iba a traer la solución a todos los problemas. Debo decirles a los autores que nos escuchan que
que nuestra Constitución del año 1833 hacia adelante nunca se ha escrito de nuevo. Todas las veces se ha reformado y se ha corregido a los tiempos actuales. Y así sucedió con la Constitución del año 1925. No se escribió una nueva Constitución, sino que se mejoró la que había. Se hizo unas reformas que correspondían a la fecha. La Constitución del 80 tampoco se escribió de nuevo, o como lo dice nuestro presidente, que las escribieron 4 generales. Obviamente, una vez más, demuestra su profunda ignorancia, sino que lo que se hizo en la Constitución fue reformarla del 25, nunca se escribió de nuevo. Entonces, ahora los políticos, que es la clase que nos tiene metida en todo este tipo de problemas, por su incapacidad y por sus ansias de poder y por sus ansias de figurar, siguen con el asunto de que hay que escribir una nueva Constitución. Y lo peor es que están apoyados por los periodistas. En mi opinión, la clase periodista es muy mala, salvo algunas excepciones, que son periodistas buenos, pero en su mayoría los periodistas son ignorantes. Claro, es el cuarto poder. Ya han convencido a una población que desgraciadamente la han mantenido en la ignorancia desde que llegó la democracia el año 90, por cuanto destruyeron la educación, sacaron la educación cívica de los colegios y crearon gente ignorante, que es la gente que votó, digamos, las últimas elecciones, excepto con voto obligatorio, pero las anteriores con voto voluntario, obviamente votaba toda esta gente ignorante, y nosotros lo sabíamos, que nuestro problema estaba entre los 18, los 35, los 18, 40 años, que esa gente estaba totalmente adoctrinada y formateada respecto a una estructura comunista. Y eso ayudó a que el Partido Comunista y toda la izquierda totalitaria y radicalizada pudiera obtener sus triunfos a través de la democracia. Yo creo que el problema lo tenemos con los políticos. Y los políticos es un problema nuestro, porque nosotros somos los que elegimos a estos parlamentarios para que hagan las leyes y nos gobiernen. Recordemos que la política es el vínculo que hay entre el gobernante y el gobernado. Eso es lo que se llama lo político. Elegimos a nuestros gobernantes para que nos guíen y nos lleven por el país del progreso, principalmente orientado al fin último, que es que las personas alcancen la felicidad. Y eso está muy bien detallado en el artículo número 1 de nuestra Constitución. Ese artículo es importantísimo. Ahí está todo. Cuando hablan de derechos humanos, los derechos humanos están claramente establecidos en el primer inciso de nuestra Constitución, cuando dice que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Habla de la dignidad. Esa es la protección que tenemos de los derechos humanos de todo el pueblo, de todos los ciudadanos de la República. Entonces, cuando hablan de los derechos humanos que hay que ponerlo en la Constitución, en nuestra Constitución están los derechos humanos claramente especificados en el primer inciso del artículo 1, como vuelvo a repetir. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que esta conversación va a estar muy interesante, porque yo tengo algunos matices con Daniel y a lo mejor Marianela y Marcelo también. Y de la primera que hubo la primera que hubo, digamos, para las revoluciones francesas. Perfecto. Oye, vamos a darle la palabra a Marianela, para que no, porque ha sido aludida, como dicen en los programas. La réplica. La réplica. Ya, tengo derecho a réplica, ¿cierto? Sí, lógico. Bueno, dije conmemorar porque se va a recordar siempre, pero no es un día para celebrar. Lo mismo que ocurre el 29 de marzo con el Día del Joven Delincuente o Combatiente, como quieran decirle. Son días que lamentablemente están instalados y que la sociedad y todos nosotros ya pensamos en el 18 de octubre como un día en que hay que acordarse de que hay que protegerse más aún de lo que uno se protege en el diario vivir. Porque el 18 de octubre, de hecho, en mi trabajo nos dejaron salir a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque se iba a retirar la movilización, porque iban a haber desmanes, porque iban a haber protestas. Entonces, a eso me refiero con que hay que recordar que es un día complicado, al igual que el Día del Joven Combatiente, que se producen desmanes y hay que cuidarse, o sea, hay que extremar el cuidado en estos días, porque sabemos que se producen delincuencia, desmanes, barricadas, atentados, saqueos, y un sinfín de cosas que la verdad, esas cosas deberíamos erradicarlas de nuestra sociedad, pero lamentablemente en el día a día vemos que cada día la delincuencia en realidad va en escalada, no ha bajado.
Y por eso digo que es muy, muy raro y muy contradictorio que se diga que las cifras han bajado en respecto a otros años. Tal vez sí, porque estamos en un gobierno ahora más de izquierda es de izquierda, netamente, derechamente de izquierda, y donde se avala este tipo de situaciones. Pero la verdad que son días complicados y no me gusta, o sea, si fuese por mí, olvidaría lo que sucedió el 18 de octubre, no recordaría nunca más el Día del Joven Combatiente y tenemos nuestro derecho de vivir sin miedo, ya lo perdimos. Y eso es lo que yo quisiera recalcar, que lo que necesitamos es tranquilidad y tener nuestro derecho a vivir, a vivir sin miedo y caminar por las calles sin estar siempre asustado que te puedan asaltar, que te puedan robar. De hecho, hoy día en mi trabajo yo escuchaba a la calle y alguien estaba avisando, cuidado, están asaltando. O sea, es terrible, es terrible. Valparaíso y todo Chile se ha convertido en un desastre. La verdad que, como dijo esa extranjera que fue, que querían robar su auto, ella dijo, Chile está invivible. Fantástico. Oye, Marcelo, tú también querías opinar, me parece. Sí, no, o sea, yo también tengo algunas discrepancias porque creo que el 18 de octubre, o sea, más allá de que no nos guste por la violencia que se genera, por todas las situaciones que hay, creo que el llegar al 18 de octubre, planificado o no planificado, que yo creo que sí, y habría que preguntarse después de 3 años quién fue el que hizo explotar las bombas y quemó los metros, digamos, que también hay una insuficiencia total por parte del Estado de poder no solamente identificarlo, sino que además capturarlo y hacer cumplir la ley como corresponde. Pero independiente de eso, independiente de si la gente fue engañada o no, si la gente es ignorante o no, que yo no creo, o sea, creo que sí, obviamente las personas, hay una élite política que quería cambiar la constitución, que aprovechó el malestar, y yo creo que eso es lo importante al final, el sustento del 18 de octubre, que se terminó, como bien señalas tú, Enrique, reflejando en una marcha multitudinaria el 25 de octubre en distintas partes, tuvo un sustento porque hay un malestar o había un malestar social importante, que luego la élite política o ciertos grupos intelectuales de izquierda hayan aprovechado la oportunidad de enmarcar todos estos malestares que tenían que ver con distintas cosas. O sea, al final tenía gente ecologista que tenía un malestar, tenía, no sé, adultos mayores que tenían un malestar, estudiantes que tenían un malestar, que toda esta gente al final o sea, estos grupos de izquierda hayan aprovechado la oportunidad para enmarcar todo esto en un cambio constitucional. Bueno, obviamente ahí hay un error, bien lo señaló Daniel, esto se podría haber hecho por ley, todavía se podría hacer por ley, todavía seguimos discutiendo la Constitución, pero en el fondo hay un sustento de malestar que existía en Chile y que todavía existe. O sea, solamente que se han reordenado las prioridades, porque es evidente que hay un deterioro claro en Chile respecto a ciertas cosas que antes estaban dadas. La seguridad, por ejemplo, antes los problemas de seguridad no eran tan graves, entonces esto es como un poco la pirámide de Maslow, cuando uno va avanzando en ciertas necesidades cubiertas y por tanto tú tienes espacio para poder empezar a preocuparte de otras. Acá como hemos ido retrocediendo en esas necesidades, claro, hoy pareciera ser que es más importante la seguridad que pensión y que otras cosas, pero el malestar está ahí, bien lo señalaste también tú, Enrique, es un problema que la clase política no ha sabido resolver y obviamente este aniversario del 18 de octubre se va a ir perdiendo, se va a ir borrando, a mi parecer, cuando seamos capaces también de ir resolviendo estos malestares. O sea, eh, por supuesto, en lo personal creo que no deberíamos conmemorarlo. Ojalá esta fecha la recordáramos como una fecha donde la violencia ganó, donde la violencia puso en aprietos a Chile, pero también que nos sirva quizás como recordatorio de que el malestar social tiene que ser resuelto y ojalá de los políticos que hagan su trabajo y lo canalicen como corresponde
a través de la institucionalidad. Entonces creo que ahí también hay que tratar de verlo más allá simplemente, que a mí me parece muy mal, de actos de violencia de grupos que están organizados para hacer daño y para saquear y para romper y todo. Fíjate que yo lo primero que quiero señalar son los puntos de acuerdo que tengo con Daniel. Lo primer punto de acuerdo es que efectivamente en Chile hemos vivido una evolución constitucional en la medida que hemos ido perfeccionando los textos anteriores y actualizándolos con la realidad actual. Eso me parece que es así. Y lo que se intentó hacer la convención con su proyecto refundacional fue no una evolución, sino fue una revolución, que es partir de una hoja en blanco que no tiene mucho sentido, sobre todo cuando lo que se trata es de incorporar en el texto a lo mejor cosas que el 2005 o el 80 no estaban tan vigentes como, por ejemplo, la crisis ambiental, el cambio climático, la realidad digital, qué sé yo. Hay una serie de cosas que han cambiado y van cambiando con los tiempos y tienen que ir regulándose como marco general para la convivencia de los ciudadanos. Ahora, yo no creo que efectivamente esto fuera solamente de izquierda y de una izquierda dura revolucionaria. Yo veo el espectro político con más colores. Yo veo que existe una centroizquierda que no quiere una revolución y que nosotros la tuvimos de gobierno entre los años, por 20 años, desde que se iniciaron los procesos democráticos hasta que asumió la primera presidenta, después de Lagos, digamos, que mientras duró hasta el Bachelet en su primer gobierno. O sea, la concertación es distinta a la alianza posterior, que es mucho más de izquierda. Entonces, también señalar que había motivos. Es cuando dicen, ¿está el horno para bollos? Sí, el horno estaba para bollos. O sea, había una temperatura ambiente de malestar. Y esa temperatura ambiente de malestar son problemas de larga data. Lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, no puede ser que nos diéramos cuenta después de 20 años, 30 años, que el 10% de cotización era insuficiente y habíamos bajado del 28%, que eran los sistemas antiguos. El sistema educacional, yo creo que tiene más larga data de que se acabó la escuela normalista y no se aprovechó la oportunidad, a lo mejor durante el gobierno militar, de haber destacado el rol del profesor como un personaje importante en la sociedad, bien remunerado, bien seleccionado, que hubiera formado nuevas generaciones con valores. Bueno, y así los sistemas de salud también, que ahora lo están haciendo naufragar los propios cotizantes, digamos. Bueno, ese yo creo que es el entorno, pero básicamente, volviendo al problema inicial, por un lado hubo un intento revolucionario violento que no dio resultados, afortunadamente, y por otro lado había un malestar social real. Eso es mi punto de vista. Daniel. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Realmente ha habido un malestar social, pero ese malestar social tiene su solución en las leyes. Es cosa Claro. que los parlamentarios se pongan a legislar y mejoren las condiciones de la gente, ya sea en educación, en salud, qué sé yo, en seguridad, que en realidad yo creo que es lo que está pasando a ser la primera prioridad de la población, la seguridad. Y es un problema netamente legislativo, no es un problema de constitución. Es un problema en que los parlamentarios tienen que sentarse y tienen que llegar a acuerdos y tienen que discutir. Yo algunas veces he pensado, y creo que lo he dicho en algunos programas, que ya el Congreso debería adoptar el mismo régimen cardinalicio cuando hay que elegir un nuevo papa. Se cierra el Congreso con los 200 parlamentarios y no sale nadie hasta que se promulguen las leyes que realmente corrigen los defectos que tiene la sociedad y le dan solución a los problemas que tiene la gente. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Solamente son peleas, son descalificaciones. Un parlamentario dice una cosa y automáticamente, por ser de la bancada contraria, parten los insultos, las descalificaciones y pasan en puras peleas. Lo que tienen que hacer es legislar. Bueno, y desgraciadamente tenemos parlamentarios, no todos, hay parlamentarios de muy buena calidad, pero la gran mayoría no son parlamentarios, son activistas políticos que llegaron al Congreso solamente para tratar de alcanzar el poder total y llegar a este totalitarismo que quiere, principalmente encabezado por nuestro presidente, don Gabriel Boric, ¿no es cierto?, que va en esa dirección. Y tal como lo dijo en una oportunidad, y vamos a hacer tantos procesos constituyentes hasta que logremos lo que queremos. Lo que indudablemente está muy mal, porque ya la población ya habló, prácticamente un 62% y más dijo no.
dijo no. Entonces, yo creo que el presidente de la República, que es el conductor de la nación, es el que debería dar las estrategias, pero desgraciadamente tenemos a una persona que no tiene las competencias, no tiene la estatura estratégica y política para poder, digamos, gobernar adecuadamente, como lo era el presidente Lagos, que no era de mis favores, pero era realmente un gran estadista y un gran presidente. Bueno, el pueblo dijo no y nosotros tenemos que decir no a la conversación porque se nos acabó el tiempo. Así que vamos a entrar en nuestra despedida porque no sé si tú sabes, Daniel, pero habitualmente en nuestro programa preparamos nuestra pausa musical haciendo un viaje imaginario. Y les contamos a nuestros auditores, como habitualmente lo hacemos, de que la nave Imagina nos lleva a conocer los puertos del mundo para encontrar allí las canciones. A los pasajeros les aguarda una plácida y cálida navegación de 6 días con rumbo General Oeste, desde el puerto de Papeete, en Tahití, y el puerto de Suva, en la isla de Fiji. El archipiélago está compuesto de 333 islas, las cuales tienen muchas playas, arrecifes de coral y selvas tropicales. La mitad de su millón de habitantes es de origen indio y la otra mitad llanos. Tras 96 años como colonia británica, esta república parlamentaria obtuvo la independencia recién en el año 1970. Fiji está ubicado en la misma latitud de Arica, pero en plena Oceanía, por lo que su temperatura varía entre 20 y 26 grados. Los fiyianos cultivan azúcar, coco, cacao, jengibre, arroz, tabaco, y la ganadería también tiene un importante papel. Pero es el turismo el que produce el 25% del PIB. En nuestra pausa musical, les invitamos a escuchar una canción que dice Fiji te bota al suelo, en la voz de Jemaine Ferguson. Why you come and shoot down on a good vibe ready to flow? You keep on coming and a coming, baby, please stop rocking my boat. Cause I'm ready to rock, honey, don't say it if you're lying. Cause I came here to water down your road. So baby, why you shoot down on a good vibe ready to flow? Whatever I am facing can't keep me down, can't keep me down, down, down. Cause if this is love that I'm feeling, then don't ever let this feeling go. Come on, let it grow, let it grow, let it grow. There ain't no need to start you crying. Why you come and shoot down on a good vibe ready to flow? You keep on coming and a coming, baby, please stop rocking my boat. Cause I'm ready to rock, honey, don't say it if you're lying. Cause I came here to water down your road. So baby, why you shoot down on a good vibe ready to flow? Cause I'm ready to flow, ready to flow. I'm ready to flow, ready to flow. Lady, please take it easy. All I want is some good vibration. Please say it if you need me to relieve you from that negative situation. I won't stop at nothing just to show you the light. Please, I'm begging not to bring me down tonight. Girl, if you can only meet me halfway, you realize all the words you don't need to say. Why you come and shoot down on a good vibe ready to flow? You keep on coming and a coming, baby, please stop rocking my boat.
to flow, ready to flow. I'm ready to flow, ready to flow. Volvemos después de escuchar una canción que nos invita al paraíso tropical del archipiélago de Fiji. Le contamos a nuestros auditores que este jueves 20 de octubre el mundo celebra el Día Mundial de la Estadística, que la ONU promueve cada 5 años. El lema del año 2020 fue conectar el mundo con datos en los que podemos confiar. Hay estadísticas que usan datos no representativos de la realidad, pero también esta metodología es una poderosa herramienta para tomar decisiones en política, economía, medicina y otras ciencias. El santoral venera hoy, entre otras vías ejemplares, a Santa Irene de Tancor, patrona de algunas iglesias portuguesas, y San Andrés Calivita. Envíeles un WhatsApp o saludo por teléfono a Irene y Andrés en el día de su santo. Siempre es bueno practicar la amistad y hacerles saber que nos acordamos de ellos. Enrique. Sí, como lo decíamos en la primera parte del programa, después de haber escuchado este baño cultural que nos dio Marcelo, las demandas sociales siguen sin resolverse. Yo creo que ese es el tema de fondo. Y aquí es ese viejo refrán de que uno tiene que trotar y mascar chicle. No se da, como un poco lo insinuábamos al principio, porque el gobierno y el Congreso como que están entrampados en el tema constitucional y todo lo que decíamos que tenían que resolverse, de acuerdo a la recomendación de Daniel con el sistema de cónclave, pasarle unos sanguchitos a los parlamentarios y que ellos y no podían salir hasta que no resolvieran las leyes, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ese es el tema ahora. ¿Cuáles son las principales demandas sociales que están postergadas y cómo buscar un método de que realmente se les dé respuesta? Déjame tomar unos minutos la palabra. Yo creo que la principal demanda en estos momentos, yo creo que va por la seguridad. Y aquí quiero caer nuevamente al tema constitucional, porque la gente estaba convencida que al escribir una nueva constitución y que la constitución dijera que iban a tener salud gratis, iban a tener un auto también 0 kilómetros a la puerta, se iba a cumplir. Y yo quiero destacar nuevamente que nuestra constitución, en el artículo número 1, que es el núcleo de nuestra constitución, en su quinto inciso, dice que es deber del Estado dar protección a la familia y a la población. O sea, en cuanto a la seguridad, que es nuestra primera inquietud, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia. Está escrito en la Constitución, pero no se cumple. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con que esté escrito en la Constitución para que las cosas se puedan hacer. Entonces, aquí el problema que tenemos es un problema de ley, y es un problema en que el Estado no le ha dado las facultades y el respaldo que le corresponde a Carabineros. Ayer escuchaba a la presidenta del Partido Socialista que decía que en realidad Carabineros tiene que usar la fuerza en forma proporcional. Eso es un error de concepto. Carabineros, como parte del Estado, tiene la facultad del uso legítimo de la fuerza y tiene el monopolio de las armas. Y cuando se habla de proporcionalidad, es solamente en el ámbito de la defensa, de la legítima defensa de un privado. Un privado tiene que usar su fuerza en forma proporcional si es que tiene un arma. El Estado no usa la proporcionalidad. La fuerza del Estado siempre tiene que ser mayor que el delincuente o el manifestante o el terrorista. Entonces, es un error decir que Carabineros tiene que actuar en forma proporcional. No, la proporcionalidad está en la legítima defensa de un privado respecto de un delincuente. Buen punto. En realidad, si no tiene superioridad el militar o el carabinero o el policía de investigaciones en servicio, no puede reprimir al otro. Lo que sí tiene que haber en el uso de las armas una cierta criterio, digamos, que no se preste para el abuso, porque todas las personas pueden cometer errores aun cuando estén vistiendo uniforme. Entonces, tiene que haber también... por eso, bueno, una de las leyes de los proyectos de ley que se está dando vuelta en el Congreso, que el gobierno no ha acotado o no ha aceptado todavía, es que se dote a los carabineros de armas automáticas, porque no puede ser que estén con una pistola frente a un señor que tiene una ametralladora UCI. ¿O no, Marianela? Sí, definitivamente. Ayer me impresionaba todas las armas que mostraban que poseían los
los delincuentes, y había un fusil, y ustedes corríjanme, ustedes saben más de ese tipo de cosas, estos que usan los francotiradores. ¿Ya? Tenían uno de esos, aparte de las ametralladoras, armamento de guerra, las armas modificadas, que ahora un revólver lo convierten en una metralleta porque le tienen como un cordón de balas que van pasando, igual que una ametralladora, pero es una pistola, o sea, perdón, es un revólver que va girando y va saliendo las balas, y armas hechizas, o sea, por todas partes aparecen armas y el gobierno llama, bueno, por una parte es cierto que tener un arma en el hogar es para defenderse, pero también han ocurrido accidentes con las armas en los hogares que, bueno, en cierto modo hay algunas personas que sí podrían estar de acuerdo en la no tenencia de armas, como otras que sí la aceptan y otras que no la aceptan, por un sinfín de motivos. Pero creo que, bueno, volviendo a la pregunta, creo que de las demandas, de lo que más demanda en este momento la sociedad es definitivamente la seguridad. Porque, bueno, la seguridad es el paraguas de todo, la seguridad es el paraguas de la reactivación, del comercio, de que abran nuevamente los comerciantes que cerraron. Bueno, de hecho en Valparaíso todavía hay negocios que desde el 18 se cerraron y a la fecha no hay nada, o sea, 3 negocios juntos, estaba Saxoline, estaba Hush Puppies y otra tienda que no recuerdo cuál era, pero son 3 juntitas que están cerradas. Tricot nunca más abrió en ese lugar. Bueno, eso referente a la seguridad. Bueno, estamos al debe con la educación, con la salud, con las pensiones. La verdad que hay un sinfín de demandas ciudadanas que hay que tomarlas en consideración, porque la verdad que las personas jubiladas no viven con 250.000 pesos o 300, porque los medicamentos están por las nubes también, porque, bueno, si bien sabemos que también la industria farmacéutica es un negocio muy bueno, por lo tanto, es malo para la ciudadanía porque tiene que comprar medicamentos mensualmente. Pero creo que seguridad es lo principal y creo que la educación hay que reformar muchas cosas. Bueno, yo soy profesora de profesión y creo que hay cosas que en la universidad se están enseñando o mal enseñando o no enseñando definitivamente, para poder para tener futuros ciudadanos cultos, porque querían también sacar o poner opcional historia y geografía, o sea, ¿qué tipo de alumnos vamos a sacar en cuarto medio si sacamos filosofía, si sacamos historia y geografía, si sacamos educación cívica? O sea, ¿qué vamos a tener? Ciudadanos que sumen y resten, que sepan las 4 operaciones y listo, y que sepan hablar relativamente bien. ¿Dónde queda la historia y geografía? Que sepan matemática, algo castellano, no sé. La verdad que creo que la educación es la base de todo en cuanto a sociedad. Y como dijo Daniel en algún minuto, dijo que el Estado debe proteger a la familia y a la ciudadanía. Y la familia, con esta sociedad que estamos viviendo, día a día la familia se destruye más, porque el núcleo de la sociedad se está destruyendo. O sea, familias como nosotros lo concebíamos hace 20, 30 años atrás, quedan muy pocas y se están destruyendo. Los matrimonios ya no duran tantos años y no tienen hijos, sino mascotas. O sea, todo mal, todo Bien, mal. oye, me parece claro, o sea, tú estás claro en que tus 2 opciones son seguridad y educación. Ahora, en la educación yo No, te las otras cuento que también, sí, también no, las otras pero está bien, tú privilegias principales, esos sí. 2
Sí, Y yo creo que en educación habría que señalar también otra forma de educar, no solamente los contenidos, sino que la información está disponible en Internet en todas partes y los profesores tienen que ser conductores, como lo hemos dicho, y no los dueños de la información. Marcelo, algo rozó también Marianela, pero no sé si es tu prioridad importante el problema económico que tenemos. O sea, vamos a tener un crecimiento negativo el próximo año y este año tenemos un crecimiento positivo generado por la que va a resultar, o el de 2021 fue el positivo porque hubo muchos retiros, digamos, por los entonces había retiros, mucho dinero claro. circulante, digamos. ¿Qué opinas tú del tema? ¿Tú crees que educación, seguridad, cómo talla la economía entre esas prioridades? Sí, a ver, que acá hay varias cosas. La primera creo yo que el tema de seguridad y economía son los temas principales hoy, en términos de prioridad, y la ciudadanía lo muestra así también en distintas encuestas, pero eso en parte es responsabilidad, así como está, digamos, hoy, del Estado, o sea, sobre todo del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que ahí hay una tarea relevante que el gobierno tiene que hacer. eh, y respecto a, y bueno, y obviamente las proyecciones económicas que hemos conocido son lamentables. Estamos viendo cómo el Banco Mundial está proyectando el crecimiento de la pobreza a una tasa de 10,5%, que es retroceder cerca de 7 u 8 años en este avance que era la erradicación de la pobreza. Y estamos viendo tasas altas de inflación, problemas de riesgo y todo, y obviamente esa yo creo que es la prioridad número uno en la que debería abocarse el gobierno, y en general, en caso que le toque al Poder Legislativo legislar sobre alguna reforma, como el caso de la reforma tributaria, avanzar hacia tratar de ver cómo podemos minimizar el impacto que una reforma tributaria nos puede generar. Y en torno a la pregunta que haces tú, respecto a cómo podemos avanzar en las reformas, que ya es una responsabilidad política general, digamos, o sea, porque ahí significa tener que ponerse de acuerdo en el Congreso. Yo creo que en parte, eh, para los que escuchamos ayer el discurso de Gabriel Boric, a ver, Gabriel Boric tiene una cierta ambivalencia en ciertas cosas, pero también por las almas que tiene dentro de su coalición. Claro. Entonces, él da mensajes de repente contradictorios en el mismo discurso, pero ayer hay algo que bien interesante que mencionaba, y él decía, bueno, hay que salir un poco de las trincheras, hay que salir de estas ideas preconcebidas que uno tiene, especialmente, digamos, la izquierda, porque la gente demostró que, eh, que la gente quiere cambios, quiere, por ejemplo, derechos sociales, pero no que sea el Estado el que se los tenga que proveer, sino que las personas tener autonomía y libertad para poder elegir. Las personas quieren tener la posibilidad de poder elegir el sistema de salud que quieren, el sistema de pensiones que quieren, y así podríamos empezar a ver otros tipos de cosas que señalaba que la ciudadanía quería. Entonces, eh, creo yo que ahí, creo que lo primero que el gobierno tiene que hacer es realmente entender en la posición que está hoy, ser humilde y entender que en el Congreso no tienen las mayorías para poder hacer las reformas como ellos quisieran hacerlas, sino que van a necesitar dialogar, van a tener que tener esa humildad y van a tener que darse cuenta que estas ideas preconcebidas que tenían, porque además hay que pensar que todas estas reformas que ellos tienen pensadas vienen un poco con la misma lógica del estallido social. Entonces, y una lógica que claramente fracasó en el resultado del plebiscito. Entonces, para ir cerrando la idea, yo creo que parte importante de lo que requiere Chile para poder ver si es que podemos avanzar en estas reformas que podrían solucionar el problema de malestar que tenemos hoy es humildad, primero desde el gobierno, de entender que no está en una posición favorable para que las reformas se lleven como ellos la tienen planeada, y también humildad desde la oposición, de reconocer que hoy, cuando tienes a un gobierno que está en picada libre, hay que tratar de no comportarse como se comportaron ellos cuando Piñera estaba en esa posición, y empezar a ver a Chile como el importante, no tratar de sacar el rédito. Es algo difícil, Mm. porque al final en política, obviamente, a veces esto es casi suma cero, digamos. Si yo te quito votos a ti, son votos para mí.
pero si queremos tratar de ser optimistas y en esto tratar de parecerme un poco a ti, Enrique, en esta facilidad que tienes de ver el vaso medio lleno, creo que es la forma de poder sacar adelante estas reformas que están ahí. Daniel, muchas Sí, gracias, mira, muy claro. Daniel, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu receta para caminar hacia la yo, felicidad? exactamente. Aquí lo que estamos hablando, seguridad y la parte económica, ahí hay una conexión muy fuerte, porque para que la parte económica, la situación económica pueda ir mejorando, hay que tener seguridad, de tal manera que el inversor tenga la certeza jurídica y física de poder invertir sus recursos en algún emprendimiento y que dé trabajo. Las únicas personas que dan trabajo en un país son las personas que tienen recursos. La gente más humilde, la gente más pobre no da trabajo. Y por tal razón hay que darle seguridad y establecer un ambiente de seguridad de tal manera de que estas personas puedan invertir en obras que den trabajo y así la economía se va reactivando y hay interés en poder seguir adelante. Y aquí yo lo amarro con el tratado del TPP-11. ¿Ah? El conductor exclusivo de las relaciones internacionales es el presidente de la República, que no quiere ratificar el tratado que ya fue aprobado por el Congreso, y no lo quiere ratificar por el asunto de los límites de la side letter, que mucha gente no la entiende, que en realidad es un documento que va orientado solamente a resolver eventuales conflictos que pudiera haber en el desarrollo del tratado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que escuchaba en la mañana a un periodista, o al mismo, no me acuerdo de quién, que le daba instrucciones a la ministra de Relaciones Exteriores para que manejara el asunto de la ratificación del tratado. Eso demuestra una vez más que el presidente no tiene las competencias para gobernar como jefe de Estado, porque el manejo de las relaciones internacionales es como jefe de Estado, no como jefe de gobierno. Y ahí tenemos una clara incapacidad, una clara falta de experiencia, de competencia en manejar las relaciones exteriores, y se la está dando a un ministerio. Es él el que tiene que dar las instrucciones y conducir adecuadamente y ratificar a la brevedad, porque eso indudablemente nos va a traer un beneficio a todo el país. En todo lo que se bajan los aranceles, hay mucha más posibilidad de comerciar, de importar, de exportar, etcétera, etcétera. Y eso amarrado, como tú decías, Enrique, con lo que es la seguridad, que yo creo que es una de las cosas más importantes que nos está apretando en este momento. Y también lo amarro con lo que decía Manuela en cuanto a la educación. Si nosotros logramos mejorar la educación, tener gente más educada, más culta, indudablemente que las condiciones de respeto entre las personas, el respeto a la dignidad va a mejorar tremendamente, porque la educación y la cultura obviamente llevan a que las personas sean mucho más respetuosas respecto de sus pares. Así que yo creo que por ahí va el asunto. Tenemos seguridad, educación y la ratificación del Tratado TP-11, que es una responsabilidad del presidente, y así podríamos ir mejorando la economía del país. Bueno, yo voy a tocar dos puntos que no han sido abordados quizás en toda su intensidad, que son la reforma de pensiones, que yo creo que también es un signo de estabilidad, porque hay mucha gente que tiene no solamente los fondos de pensión, sus platas acumuladas durante muchos años para recibir una pensión, sino que tiene los que llaman los APB, los fondos para privados de inversión, digamos. Entonces, esas personas muchas veces, a través de los fondos privados de inversión, de las AFP, a través de otros mecanismos de inversión, tienen sus platas que se están yendo al extranjero, porque la gente no tiene, como decían, confianza. O sea, la confianza es un factor fundamental de la economía para que las personas puedan tomar decisiones que contribuyan a la producción. Así que yo creo que la reforma de pensiones es un asunto que hay que despejar luego. O sea, después de mucho conversar, se ha hablado de un 6%, y lo que se tiene que hacer es decir, mire, va a haber un sistema estatal, va a haber un sistema privado, y las personas tienen que optar, como decía Marcelo, libremente entre cuál sistema prefieren, y decir, bueno, cuánto de su 6% quieren dar para solidaridad y cuánto desean para invertir para sí mismos. Porque llevarse el 6% completo a solidaridad, la gente no va a estar contenta con eso y no lo va a aprobar. Y los partidos no van a estar los votos para eso. La otra cosa también que es muy preocupante es que si quiebran las ISAPRES, se está formando una cosa que ya hemos podido comprobar en la práctica,
Y cuando uno está en un ISAPRE y, bueno, y recibe una atención de una clínica, la clínica le pasa al seguro ISAPRE, pero ya no pasa automáticamente, como lo hacían, que la clínica le entregaba al ISAPRE para que estudiara y viera cuánto del costo se iba a complementar con los fondos del ISAPRE, con el seguro previsional. Ahora no, tiene que llevarlo uno porque el ISAPRE también está rechazando, porque como con las millonarias pérdidas que ha tenido los últimos años, hablan de cosas de 11 mil millones de dólares, una cosa así, el conjunto total de la ISAPRE. Entonces, ellos están guardando los fondos y quitándole beneficios a las personas. Y Ahora, subiendo los planes. y ahora se plantea un sistema de seguridad estatal único, público. Si el sistema público no da abasto en este momento, ¿cómo va a dar abasto a todo lo que cubren las ISAPRES del sistema privado, los 3 millones de personas que están en clínicas privadas? Entonces, tenemos problemas también bien urgentes que yo levantaría aquí las pensiones y la salud junto con lo que ustedes planteaban sobre economía, seguridad, en fin, de las cosas que estamos viviendo. Entonces, el panorama es bien complejo, pero hay que resolverse por atacar algunas, viendo los proyectos que están listos y resolver para que voten. Yo me sumo a la idea de Daniel del cónclave. Yo creo que tenemos Sería muy bueno. harta fábrica de Sí. sanguchitos y clubes que podrían mandarle alimentación al interior del Congreso, pero para que legislen luego. ¿O será muy Oye, totalitario? qué bueno que tocaste el tema de la salud, que también es una cosa muy importante dentro de la vida de la población, por cuanto es una cosa que va a empezar a afectar a la gente que ya empieza a pasar sobre los 50 años, los 60 años, va requiriendo mucha más atenciones médicas. Pero yo hace muchos años atrás, en un curso de economía que hice, el profesor nos decía, mire, si en ese entonces estamos hablando de los años 90 y tanto, que me decía, mire, el Ministerio de Salud es uno de los ministerios que más recursos se le asignan al año. Cuando llegó la democracia del año 90, el Ministerio de Salud tenía alrededor de 9.000 funcionarios. Hoy en día va en cerca de los 40.000. Entonces imagínense usted a dónde se van los recursos que se le asignan. Entonces él nos decía en esa época, mire, si esa plata que el Estado le asigna al Ministerio de Salud, la repartiera por los 14 o los 15 millones de chilenos, cada chileno tendría plata suficiente para elegir el médico que quisiera y podría solucionar su problema de salud. O sea, es una cosa, lo que yo quiero decir en el fondo, de que el Estado está malgastando los recursos. Piensen ustedes que esta aventura constitucional que tuvimos demandó una cantidad de cerca de 66.000 millones de pesos, por lo que he visto yo. Podríamos haber hecho un par de hospitales estupendos, podríamos haber mejorado, qué sé yo, cuántos CEFAM, podríamos haber contratado cuántos médicos, podríamos haber acortado las líneas de las filas de espera. Entonces, obviamente que hay una irresponsabilidad del Estado, y más aún de este gobierno, que ha ingresado al Estado una cantidad tremenda de amigos, o como dice el Villegas, amigotes, ¿no? Que llegan al gobierno que no tienen idea de nada, pero por ser amigos del presidente, como el caso del embajador de Colombia, como el caso del director del metro, como el caso del este otro niño del subsecretario del libro, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que los recursos se están yendo a lugares que no deben haber. Y con una buena administración podríamos tener hospitales estupendos, podríamos tener colegios estupendos. No puede ser que una escuela pública rural no tenga baños. Cuando hacer un par de baños de buena calidad no se requiere tantos recursos. ¿Sí? Es una cosa de administración. Entonces aquí amarramos lo que es seguridad, con lo que es economía, con lo que es educación y con lo que es salud. En el fondo llegamos a que este gobierno no es capaz de administrar. De hecho, al mes de septiembre llevaba ejecutado el 30% del presupuesto. Así es la incompetencia de este gobierno. Ni siquiera es capaz de gastar la plata que tiene asignada. Bueno, fíjate que yo concuerdo contigo en eso, pero también no creo que el gobierno sea el único responsable. Yo creo que también el Parlamento tiene buena parte de culpa de no llegar a acuerdos para las cosas que son transversales. O sea, puede que haya cuestiones de principios entre la izquierda y la derecha sobre la Constitución. Ok, pero bueno, si estamos hablando de porcentajes de cotización en pensiones, si estamos hablando de inversión en hospitales, si estamos hablando de seguridad pública, no puede seguir durmiendo el proyecto de ley de infraestructura crítica 3, 4 años. Eso es un problema del Congreso también. Entonces,
yo creo que hay más de un responsable en este cuento y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que lo que hacen nuestros representantes para darles o no nuevamente nuestra confianza cuando se presenten a las próximas elecciones. Bueno, yo creo que ya se nos está como acabando el tiempo, igual que ocurre siempre, el tiempo es un recurso escaso, no renovable y en vía de extinción, ¿no es cierto, Marianela? Definitivamente. Bueno, Marcelo, no sé si tienes un último comentario antes de que pasemos a la buena noticia que nos va a leer Daniel. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que hay un problema de administración de recursos. De hecho, si uno revisa los distintos estudios, el índice de Gini, que tanto se ocupa para hablar del problema de desigualdad que tenemos en Chile, uno revisa que el índice de Gini antes de la intervención gubernamental o estatal está cerca del 0,51% y está muy parecido a países de primer mundo. Sin embargo, cuando interviene el Estado es cuando uno ve las diferencias en los países de primer mundo. En Chile solamente baja 3%, lo que es muy, muy bajo, sobre todo si tú, por ejemplo, te comparas con Alemania, donde pasas de 0,50 a 0,29, o con países como Portugal, de 0,52 a 0,32. Chile pasa de 0,51 a 0,48, o sea, claramente allí hay un problema importante de cómo se están gastando los recursos y cómo al final no están llegando los recursos a las personas que más lo necesitan. Entonces creo que ahí hay una cuestión que no solamente pasa por las reformas que se pueden hacer, que son relevantes hacerlas porque hay que darle solución a los malestares que tenemos, pero también que esos recursos y esas reformas se terminen llevando de buena manera, porque si no, la plata se termina perdiendo entre amistades y entre, bueno, todos los fiascos que hemos visto en estos años. Exacto, como decía un amigo, en Chile no hay aristocracia, hay amistocracia. Bueno, esperemos que el Parlamento y el gobierno puedan trotar y mascar chicle. Daniel, qué buena noticia les podemos comunicar a nuestros auditores, que queremos terminar con un mensaje optimista. Sí, Enrique, te traigo una muy buena noticia que voy a pasar a leerla ahora. Dice, estamos acostumbrados a que los éxitos deportivos estén asociados al fútbol masculino y a la llamada generación dorada acaparan los titulares, aunque sea de sus logros personales en importantes equipos europeos. El atletismo y otras disciplinas deportivas siempre están en segundo lugar, salvo cuando obtienen un logro resonante como fue el triunfo de los rugbyistas contra el equipo de Estados Unidos para clasificar al Mundial. La buena noticia que destacamos hoy es que en estos días el Team Chile tuvo su mejor actuación desde los Odesur de 1990 en Lima, cuando consiguió 40 oros y obtuvo el tercer puesto del medallero. 32 años después Chile obtuvo 38 oros y quedó en cuarto lugar. La medalla dorada número 38 fue obtenida por el Conjunto Nacional de Básquetbol, el cual superó con autoridad a Colombia por 84-45 para quedarse con el primer lugar. Una muy buena marca para un conjunto de deportistas que tesoneramente entrenen sin contar muchas veces con los medios y los recintos adecuados para practicarlo. Felicitaciones por haber puesto la camiseta de Chile en un lugar de privilegio y a todos los que hicieron presente su masiva presencia en la arena internacional del deporte. Yo creo que este va a ser un tema para un próximo programa, hablar de los deportistas y de la falta de medios y de recursos que tienen en que el Estado no los apoya. Excelente sugerencia, la acogemos y bueno, gracias Marianela, Marcelo, Daniel por haber participado en este programa y les decimos a nuestros auditores que nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora y en el mismo punto del dial, Radio Portales, la primera de Chile y la regalona de los porteños. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao.